todos, mi nombre es Ausias. Y yo soy María, y en el día de hoy vamos a hablarles de las parábolas En la vida cotidiana. Así que empecemos. Nuestro proyecto empieza y queremos que empiece que os imaginéis una parábola. Esa belleza matemática surgida al cortar un gol. Más allá de su belleza, estas curvas tienen aplicaciones sorprendentes en la vida diaria. Este proyecto explora la elegancia y la utilidad de las parábolas, revelando cómo mejoran nuestras habilidades matemáticas y enriquecen nuestro entendimiento del mundo. Acompáñanos en este breve pero fascinante viaje por las maravillas de las parábolas. Hemos escogido una construcción donde queremos destacar una emblemática de nuestra tierra, el Oceanográfico de Valencia. A través de la elección de la parábola, esta simboliza su diseño único expresado por la ecuación, donde incorporan arte, ciencia y naturaleza. La escuela vamos a usar la aplicación principal que vamos a usar, que es tenemos aquí al más en imagen y luego aquí nos saldrá un uso que puede poner 20 clase, use la cámara, le damos a permitir, a buscar y luego a la fototeca ya veremos aquí y tenemos la imagen de la construcción. Ahora, siguiente, tendremos aquí los tres puntos donde pone imagen 1, color. Y la foto final la imagenemos con la capacidad que nosotros queremos. Ajustaremos la imagen y que se ajuste al punto de origen 00 y para que la parábola sea esta. Aquí el vértice que se queda aquí, primero luego aquí usamos esta opción, no regalamos esta opción, ponemos punto, tenemos el punto de origen y el punto de corte con el. Los tres puntos ya puedes sacar la ecuación de la parábola, pero si queréis más puntos hay que seguir haciendo lo mismo. Ahora pues tenemos esta opción de aquí que es el símbolo de ratón. Expresión. Y es igual a x al cuadrado más x más para hallar tu ecuación probando. Aquí ves que lo ves como una ruedecita que si la movemos podemos ir probando para que más o menos cuadres un poco la posición. La M igual a la B para que se mueva de un lado a otro y la C para que suba uno. Ahora vamos a resolverla algebraicamente. Lo primero que tenemos que hacer es coger unos puntos de referencia para calcular la parábola. ¿Qué puntos cogeremos? El del vértice, que es el punto C, pues nos vamos aquí, 26, 47 y 26, 47 el vértice. Otros serían el 0, que es el origen, que es el punto G, y el punto H, que es 55C. La primera cosa que debemos hacer después de obtener los puntos para calcularlo algebraicamente es escribir la ecuación. Una vez que tenemos la ecuación, debemos escoger el sistema más adecuado. En este caso vamos a escoger la sustitución, en el que vamos a sustituir el 0, 0, que sería el punto de origen, a la ecuación. Ahora ya tenemos que la c es igual a 0, entonces nos sale que la primera incógnita es 0. Por tanto, la ecuación pasa a ser. Ahora que la ecuación ya la tenemos más simplificada, vamos a sustituir los otros dos puntos que teníamos, el vértice y el corte con el eje. Vamos a sustituir primero este punto en la ecuación. Y es igual a 47, que es igual a por 26, y al cuadrado más b por 26. Y luego tenemos el otro punto. Ahora que tenemos las dos ecuaciones, vamos a resolverlas mediante el sistema de reducción. Entonces, la primera ecuación la debemos multiplicar por un número negativo para así poder quitar la b y la multiplicaremos por 55. He multiplicado toda la ecuación por 55 y toda esta ecuación por 26 nos da esto. Ahora, ¿qué tenemos? Menos y más, menos 1400 más 1400 da 0. Entonces, ahí lo tenemos mal. Y resolvemos esto. El siguiente paso es sustituir la ecuación, tenemos esta ecuación, la hemos pasado aquí, para hallar la b. Porque la a ya la tenemos aquí, entonces simplemente sustituiremos. Una vez llegados a este punto, ya lo tenemos todo resuelto. Tenemos la a y tenemos la b. Por tanto, ya sabemos los resultados de nuestra parábola y la ecuación. Debería sustituir. Y para finalizar, nosotros ya hemos hecho todos
explicar a través de los dos puntos dichos anteriormente, pero la parábola perfectamente expresada. Y hasta aquí nuestro proyecto. Esperemos que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido bastante sobre las parábolas. Hasta luego.